Muy buenos días. Se celebran hoy los 10 años exactamente desde la caída del muro de Berlín. Un acontecimiento histórico que sirvió para cambiar el mundo y que sirvió para celebrar el triunfo de la democracia y la libertad. No obstante, 10 años después del fin del orden bipolar, el mundo sigue en transición. Fracasado el comunismo, hay quien proclama el triunfo de un pensamiento único, sacralizado por el imperio del mercado. Con las ideologías tal vez en crisis, los ciudadanos siguen esperando respuestas que puedan hacer frente a los desafíos de la globalización, un fenómeno desencadenado por la revolución tecnológica. Es verdad que ahora se asegura una y otra vez que el dinero es el que manda, pero al tiempo se ha generado un derecho de injerencia por razones humanitarias y se han dado pasos para que los crímenes contra la humanidad no queden impunes. Nuestro invitado de hoy ha estado y está permanentemente en la lucha por la libertad y la justicia. Exiliado de su país Uruguay tras el golpe militar en 1973, vivió en Argentina, Perú, Cuba y España. Este año ha recibido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y es además de un inspirado poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. Ha escrito Buzón de tiempo, La tregua, Quién de nosotros, su primera novela, Perplejidades de fin de siglo, El amor, las mujeres y la vida, o El olvido está lleno de memoria, hasta llegar al último rincón de Haikus, un libro inspirado en una forma tradicional de la lírica japonesa, en el que cada poema, encerrado en 17 sílabas acotadas en 3 líneas, sirve para definir una duda, una opinión o un sentimiento. Es por eso que dice que todo cabe en 3 líneas. Don Mario Benedetti, poeta, narrador, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, 10 años exactamente hoy de la caída del muro de Berlín. ¿Podemos decir todavía hoy que la batalla por la libertad no se gana nunca? A la vista está que no se gana. Después de todo lo de Yugoslavia, ahora lo de Chechenia, y todas las guerras que se están dando en el mundo gracias a las religiones, a los fundamentalismos, a los fanatismos. Yo creo que falta mucho para que haya paz en el mundo. En su libro Buzón del tiempo relata también algunas de las amargas realidades vividas durante las dictaduras militares en América Latina. ¿Cómo no? Y ahora todas las transiciones a la democracia debaten entre memoria y olvido. ¿Usted cree que no hay que olvidar nunca? Yo creo que no. Yo creo que un pueblo solo, digamos, adquiere su derecho a un mejor futuro si salda cuenta con su pasado. Esto no quiere decir venganza ni rencores. Yo no pretendo que se torture a los torturadores ni que se mate a los asesinos políticos, pero sí que se informe sobre todo eso, que el pueblo sepa lo que pasó. Eso me parece esencial e indispensable para aspirar a un futuro mejor. El otro día le oí recitar Rincón de Haikus en la presentación del libro, con un público entusiasta que se reía, se emocionaba. A mí se me quedaron 2 en la memoria. Uno decía más o menos, a los 30 canción protesta, a los 60 canción de próstata. Más o menos. Más o menos, ¿no? Y otro que decía, dijo el Papa, no hay cielo ni infierno, vaya noticia, ¿no? ¿Qué es el haikus? Bueno, el haikus es una forma lírica que inventaron los japoneses allá por el siglo XVI, creo, y que tiene una particularidad que usted ya la ha mencionado, ¿no? Es una estrofa que es un poema, ¿no? De 17 sílabas en 3 líneas, un verso de 5, uno de 7 y uno de 5. Ese es el haiku clásico. Después se ha deformado, se le han agregado sílabas los propios japoneses, pero la forma clásica del haiku es esa. Y a mí me sedujo mucho el haiku en un libro de Julio Cortázar que apareció después de su muerte, que se llamaba Salvo el crepúsculo, y él había tomado ese título de un haiku estupendo de Basho, uno de los autores de haiku más famosos, uno del siglo XVI, creo, y que decía algo así como: ya nadie recorre ese camino salvo el crepúsculo, ¿no? Entonces me dio por investigar el problema de los haikus y me leí no sé cuántos libros sobre haikus y traducciones de haikus al español. Yo no sé japonés, claro, y me encontré también que en las traducciones casi nunca se empleaba la forma clásica.
y que había muy pocos poetas que escribían en español que habían respetado esa forma para un contenido original. Salvo alguna cosa que hizo Tablada, un mexicano, alguna cosa aislada que hizo Octavio Paz, el único que realmente hizo haikus como hay que hacerlos fue Jorge Luis Borges, que en el libro La Cifra, que dedicó a su mujer María Kodama, escribió 17 haikus, algunos de ellos magníficos. Y también pasa que Borges es un tipo muy apegado a los simbolismos, entonces hizo 17 haikus, o sea, el mismo número de sílabas que tiene que tener un haiku, ¿no? Y entonces, bueno, me metí a escribir haikus en español, siguiendo celosamente la norma clásica, pero con temas míos, no japoneses, ¿no? Y esto fue el libro, tuve casi un año escribiendo esto y son, creo que 220 y tantos haikus los que figuran en el libro. Muy bien, es un honor tenerle aquí hoy con nosotros, aquí en directo. Le voy a presentar a Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Consuelo. Juancho Armas Marcelo, que también es escritor, y no sé de qué canción estará más cerca, si la protesta o la otra. Yo ya de la próstata, pero no a los 60 maestros, sino mucho antes. Uno es un adelantado. Déjeme que le haga una pregunta. Lo estaba oyendo hablar y me resonaba en la memoria algunas de sus afirmaciones más recientes. Por ejemplo, usted sostiene que todas las causas que ha defendido en su vida han sido derrotadas. Yo, francamente, hay algunas que me permito señalarle que no. Por ejemplo, su literatura, la literatura. ¿Se acuerda lo que decía Hemingway, no? Sí. Que un hombre puede ser derrotado pero no destruido, o destruido pero no derrotado. No me acuerdo exactamente cómo eran claro. El viejo y el mar. Pero ahora que su mar es inmenso, no se puede decir que su literatura o la literatura haya sido derrotada, ¿no? Yo que no dije que mi literatura ha sido derrotada. No, yo lo estoy que la mayoría de las causas que he defendido fueron derrotadas, eso sí. Pero bueno, eso cada uno lo tiene con su conciencia. Yo no estoy intranquilo porque las causas que yo defendía hayan sido derrotadas. Es preferible, me parece a mí, haber defendido una causa justa y haber sido derrotado en ello, que haberse inclinado ominosamente ante el imperio, ¿no? Eso sí que yo jamás lo haría. Sobre la memoria y el olvido, don Mario, que comentaba sí. Luis ahora al principio del programa, decía usted olvidar nunca. Hay que recordar el pasado. Hay que recordar. Para no repetirlo, pero ¿qué lugar le damos ahí a la compasión? ¿A usted le produce alguna compasión el señor Pinochet, su ancianidad, su salud? No, Pinochet no me produce compasión, francamente. Tampoco me produce lástima. Simplemente me gustaría que se le aplicara justicia, ¿no? Que fuera en España, en Inglaterra, en Chile, pero que se le aplicara justicia. Es un hombre que ha cometido tantos crímenes y ha hecho cometer tantos crímenes que me parece que habla mal de la humanidad que quede impune. Eso de la enfermedad, tiene las enfermedades que tienen todos los viejos a esa edad. Tampoco es una cosa del otro mundo las enfermedades de Pinochet. Seguro también que tiene la canción de próstata también. Usted está hasta el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que le van a entregar el próximo día 24, creo. Sí. ¿No? El próximo día 24 no había tenido un reconocimiento público en España. Digo público por parte de quien tiene que entregar premios, porque público sí que lo tuvo. Es decir, vende mucho y además vende muchos libros de poesía entre los jóvenes. Sí. ¿A qué se debe esto que no hubiese ese reconocimiento público de un premio? Bueno, tampoco... Premio sí, es la primera vez que me dan un premio y a mí me satisface mucho que sea en poesía, precisamente, que es un poco mi género preferido y prioritario, ¿no? Pero he tenido otros reconocimientos, por ejemplo, hay dos universidades, la de Alicante y la de Valladolid, que me otorgaron doctorados honoris causa. La de Alicante especialmente ha creado un centro de investigaciones que lleva mi nombre. O sea que tampoco he estado tan ausente mi ficha de reconocimientos españoles, ¿no? Pero claro, es muy importante el del público.
Y el hecho de que sea usted de izquierdas tuvo que ver en algún momento. Usted dijo que no, a lo mejor no lo habían reconocido públicamente por eso, por ser No un hombre de sé, izquierdas. no sé. Yo aquí no he hecho política en España, ¿no? Nunca he intervenido en la política española. Ahora, cuando me piden opinión sobre América Latina o sobre Estados Unidos o sobre mi país, yo creo que ahí sí tengo derecho a responder porque son causas y dolores que me afectan, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no me meto en la política española. Eso no quiere decir que no tenga mis ideas al respecto, pero no me meto. Sobre su país, el cambio que alumbran las últimas elecciones en Uruguay, ¿cree usted que es posible encontrar respuestas o soluciones nuevas a los problemas de siempre? Bueno, yo creo que no hay que hacerse demasiadas ilusiones, pero creo que pasó una cosa importante en Uruguay. Por primera vez triunfó un partido de izquierda. Si hubiéramos estado con la Constitución vieja, la que rigió hasta ahora, ya Tabaré Vázquez sería el presidente. Pero como esto se lo veían venir los dos partidos tradicionales, inventaron lo del balotaje. Y entonces ahora hay que ir a una segunda vuelta. Pero el partido que ganó las elecciones fue el Frente Amplio. Y en la Cámara, en diputados y en senadores, que eso es sin balotaje, ¿no? Eso es definitivo. El Frente obtuvo 40 diputados y 12 senadores, cosa que jamás había ocurrido. Y además no solo de ganar en Montevideo, que hace ya tiempo que se gana en Montevideo, se ganó como en 5 departamentos del interior y en 5 más salió segundo. O sea, que es una fuerza que ha tomado fuerza, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en el balotaje. Hay gente, personajes del Partido Blanco que han decidido no votar al Partido Colorado. O sea que se van a abstener o van a votar al frente. De todos modos, las encuestas dicen que va a ser una elección muy reñida, la del balotaje. Porque también no hay que olvidar que blancos y colorados sí son los dos partidos tradicionales, ambos conservadores, pero también han sido enemigos, ha habido una guerra civil entre ellos, ¿no? Entonces, aunque no haya sido de esta generación, sino de anteriores, son cosas que no se olvidan porque hay muertos, heridos, prisiones, exilios también entre ellos, ¿no? Así que yo, sin hacerme demasiadas ilusiones, pienso que en una de esas el Frente gana el balotaje. Hace 30 años, señor Benedetti, su país, la República Oriental del Uruguay, era, no sé si eso responde a la realidad histórica y a la realidad política y cultural, pero era considerado como una suerte de Suiza sin ninguna discusión en el ámbito de la locura latinoamericana, políticamente hablando. Uruguay, tanto casi como Chile, no se tocaban, eran dos países muy civilizados. Y luego estalló esa terrible historia que acaba en tantos golpes militares y en dictadura. Jorge Castañeda, el que usted conoce, Sí, cómo no. el analista mexicano, culpa en cierta medida, no responsabiliza más que culpa, a unas facciones de la izquierda más o menos violenta, digámoslo así, más o menos radical, de que todo eso se haya ido al traste, la utopía, lo hacen la utopía desarmada, que todas las izquierdas se han ido poco a poco al traste a partir de los años 60, en función de plantear, en lugar de reformas graduales, lentas, que fueran ganando territorio, plantear la guerra de guerrillas y, en todo caso, el golpe de Estado subversivo. ¿Cuál es su opinión a este respecto después de sufrirlo usted tanto? Claro. Sí, después de todo, los Estados Unidos ganaron su independencia también con guerra de guerrillas, ¿no? O sea que en todo caso, ciertos movimientos armados de América Latina han seguido el ejemplo de los Estados Unidos. Yo creo que hubo errores, que se cometieron serios errores, pero que también había tal corrupción, tal entreguismo, y aquí no me estoy refiriendo a Uruguay completamente, sino en general en América Latina,
tal entreguismo de la soberanía nacional, que esas cosas despiertan reacciones, incluso populares. Por ejemplo, la deuda externa, los intereses leoninos que nos cobran a los países latinoamericanos, ¿no? Lo que pasa que, y esa es un poco una de las diferencias con Europa, ¿no? Nosotros a los Estados Unidos los conocemos hace mucho, ¿no? Hace mucho. En Europa recién lo están empezando a conocer, creo que a partir de la guerra de Yugoslavia. Porque otras veces la intervención de Estados Unidos, bueno, fueron intervenciones como las que hubo después de la Guerra Mundial, ayudando a los pueblos que habían quedado muy perjudicados, pero nosotros nunca nos ayudaron, siempre nos sacaron todo lo que pudieron. Ahora, con lo de Kosovo, quedó bien claro que el único que manda es Estados Unidos. Le quedó bien claro a Europa que el único que manda es Estados Unidos. Y bueno, y que tienen derecho a bombardear y a equivocarse en los bombardeos, matar al que no querían matar, y para evitar una gran masacre, cometieron una masacre mucho mayor. Y parte de todo ese desatino aparece ahora con la de Rusia y Chechenia. Como es Rusia, que la tienen de aliado, entonces no la rezongan con respecto a Chechenia y que haga lo que quiera. Entonces todas esas cosas me hacen pensar que Europa está aprendiendo su lección norteamericana. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? América ya ha aprendido esa lección, deduzco de lo que usted está diciendo. De repente empezó a haber golpes de Estado, de repente ahora ya empieza a haber elecciones. ¿Cuál es la moraleja de esa historia de que tenemos que enterarnos quién manda? Espontáneamente los de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el ejército uruguayo, que era un ejército muy civilista, que siempre había acompañado los gobiernos legalistas y todo eso, un día los americanos vieron que eso no les gustaba y citaron a los militares uruguayos para convertirlos en torturadores, y los convirtieron en torturadores en las escuelas del Canal de Panamá. Y también llamaron a los chilenos y a muchos argentinos, que eso ya no tenían necesidad de ser enseñados, ¿no? Ya eso lo sabían bien. Pero el ejército uruguayo era un ejército muy respetuoso de las leyes. Tan es así que hubo algunos militares uruguayos que fueron a la escuela de Panamá y renunciaron, se vinieron otra vez para el país, porque no podían aguantar las lecciones de tortura que les daban los norteamericanos. La próxima semana hay una cumbre iberoamericana en La Habana, a la que han decidido no asistir ni Argentina ni Chile por el caso Pinochet. Eso le parece grave, porque puede suponer el que, no sé, pierdan sentido estas cumbres iberoamericanas, ¿no? Unos sitios donde iban a discutirse los problemas precisamente. Sí. Bueno, hay que ver por qué. Yo entiendo que Chile, por motivos internos, ¿no? Y porque quieren tener de nuevo a Pinochet allí para juzgarlo aparentemente, bueno, que tenga ese problema que no es con Cuba, sino que es un poco con España o con Inglaterra, ¿no? Que no vayan a ir. No entiendo bien a Menem por qué no va, ¿no? Porque parece un poco raro que esté tan aliado con Chile después de los problemas que han tenido de fronteras, ¿no? Han tenido que meter al Papa por medio para arreglar la frontera y ahora son aliados. ¿Quién? ¿Chile? Chile y Argentina. Claro, bueno, y ahora son aliados, ¿no? A mí me parece un poco raro eso, ¿no? Otros países, por ejemplo, que no sé si un país de Centroamérica no va porque se opone a Castro. Bueno, esa es una opinión también respetable. Me parece más respetable que la de Argentina, ¿no? En Argentina quizá tenga algo que ver lo de la Operación Cóndor, ¿no? Ahí también hay muchas responsabilidades por pedir todavía, de la época de las dictaduras y de las alianzas entre los gobiernos. Mire, ahora hace pocos días, el poeta argentino Juan Gelman Le iba a preguntar. presentó una carta respetuosa pero dura al presidente Sanguinetti, reclamando por su nuera y por su nieto. A su hijo lo mataron, ¿no? Pero a la nuera y el nieto parece ser, por todas las informaciones recogidas, que lo llevaron a Uruguay. Y que en Uruguay lo sacaron de uno de los cuarteles que había allí, primero con esta señora embarazada, y después que tuvo el hijo, la sacaron con el hijo, ¿no? Bueno, entonces Gelman quiere saber qué pasó
lo que pasó con el hijo ya lo sabe. Pero ¿qué pasó con su nuera y con su hijo o hija? Porque ni siquiera sabe de qué sexo es el nieto, ¿no? Bueno, y por favor le pidió a Sanguinetti que averiguara y demás. Sanguinetti demoró 150 días en contestar, y para contestar nada, para contestar que no pudo averiguar nada, que... Lo que pasa, evidentemente, es que allí los militares todavía tienen su fuerza y le habían dicho a callarse, ¿no? A callarse porque el propio Hellman mencionaba con su nombre y apellido los militares que se habían ocupado de su nuera y de llevársela y eso, ¿no? Entonces, y además lo que pasó es que 2000 intelectuales de todo el mundo... Y Saramago, ¿no? Y Saramago, y varios premios Nobel, Dario Fo, eran como 5 premios Nobel. Y aparte de los intelectuales latinoamericanos, los italianos, le han reclamado a Sanguinetti una respuesta sobre esto, ¿no? Yo tengo la desesperanza de que no contestarán, ojalá me equivoque. Pero vamos a hablar de literatura, que es lo que también le gusta a usted, para no... Es lo que me gusta más. Para no variar. Sí. Yo sigo pensando que en América Latina, que en todo el continente y en sus islas, en muchas ocasiones son los escritores, y los escritores de ficción, los poetas, Sí. gente que vuelan en el furgón de cola, como dice García Márquez, son los llamados a mantener viva un poco esa memoria que las clases dirigentes, como bien ha dicho usted, quieren olvidar y ocultar en muchas ocasiones. Están pasando cosas, porque no solo ya son los escritores. A veces sale de alguna página literaria muy extraña algún juez, como en España Baltasar Garzón, claro, o como Guzmán en Chile, o como Estracera en Argentina en su momento. ¿Qué opina usted de esos personajes literarios? Porque para España ya Garzón empieza a ser un personaje literario que dispara contra todo lo que se mueve si él cree que debe ser procesado. ¿Qué opina usted de esos personajes como Juan Guzmán, como Estracera, como Garzón? Bueno, yo creo que en general son gente bien intencionada y que tiene tal cantidad de información en sus archivos que yo creo que habrá llegado un momento que se habrá dicho, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Seguimos guardando silencio o hablamos sobre esto? Y él decidió hablar. Yo creo que sobre todo Garzón me parece que es un juez con mucho valor, con mucho coraje, porque no solo en el exterior tiene oposición, también tiene exterior dentro de la propia España, ¿no? A lo mejor exagerado, a lo mejor 98 militares eran demasiado, ¿no? para conseguir un resultado. Pero yo creo que está bien lo que hacen. Pero ¿en qué novela o en qué ficción situaría usted como un juego literario a este personaje llamado Baltasar Garzón, que hay múltiples casos en la literatura universal? ¿En qué novela lo pondría usted? ¿En qué obra de Shakespeare, por ejemplo? No sé, porque parece un personaje puramente dramático, angustiado por una verdad histórica que lo acucia. Veo todo esto más cerca de Dostoyevsky. Yo creo que estaría más en Crimen y Castigo, ¿no? Voy a leer yo sí que voy a hacer una pregunta literaria. Las mías son literarias, todas. No me atrevo a leer un poema suyo delante de usted. Espero que, si le parece, a lo largo del programa lo haga. No? Pero en cambio sí voy a atreverme con unos grafitis que tiene usted publicado en el libro Despistes y Franquezas. Ajá. Dice, las modas pasan, los escombros quedan. Otro, de todos los ismos solo queda el abismo. Otro, los parricidas son huérfanos precoces. Otro, más vale estar vivo que mal acompañado, Juancho. Fíjate. No, de Juancho lo he añadido yo. Y voy a tener yo eso. Preciso abogado para defensa en juicio final. Lo grave no es el pecado original, sino las fotocopias. Hacer la venia es pecado venial. Libertad o suerte. Usted tiene claro que lo importante es tomarse las cosas con humor. ¿Y se puede mantener el humor en situaciones difíciles como las que ha vivido usted, perseguido, exiliado? Bueno, yo creo que es una ayuda mantener el humor. Una ayuda para uno y para los demás también, ¿no? El humor así, digamos, con un sentido, a veces con una cosa irónica, no un humor que sea un chiste frívolo, porque sí, ¿no? Yo creo que el humor es importante. Y en mi obra literaria yo muchas veces lo empleo para distender
la relación entre el autor y el lector. A veces hay momentos tan tensos, que pueden soportar casi insoportables para un lector. Y entonces ahí aparece la broma. Entonces el lector se afloja y está pronto para seguir. Respira. Aguantando lo que venga, respira, ¿no? Pero en su... Perdón, Consuelo. No, quería decirle al hilo de esto, que a mí me ha pasado, leyendo Buzón de Tiempo, ¿no? Su último libro, me ha pasado eso de que de momento te atenaza una sensación de angustia, en algunos relatos, concretamente en dos, con los delfines, leyendo la historia de Paulina, una niña robada, claro. Sus padres arrojados al mar, los asesinos fueron los que se quedaron con ella, y también en Ausencias, leyendo la historia de Juliana, de su hermana y del novio que anda por medio. Juliana pues es una desaparecida en un momento dado. Luego aparece por esto, todo esto que estamos diciendo de las dictaduras, ¿no? Esa angustia, en este libro, usted no he encontrado yo esa salida al humor de la que está hablando. Me ha parecido un libro en el que le encuentro a usted muy desesperanzado, muy triste. Bueno, desesperanzado estoy. No sé si se refleja en el libro, pero desesperanzado estoy. Yo creo que si la humanidad sigue por este camino, desgraciadamente va hacia el suicidio. Y eso no me puede poner muy contento, ¿no? Yo sé que voy a morir, como todos nosotros, y a esa muerte estoy resignado. Pero no me resigno a que la humanidad muera. A eso no me resigno. Después que muera cada uno de nosotros, la humanidad tiene que seguir viva, ¿no? Bueno, y eso a mí eso es una de las cosas que me preocupa y desalienta, porque no estoy seguro de que la humanidad sobreviva a todo lo que está pasando. Ahora, pero hay cuentos en que aparecen cosas, por ejemplo el cuento del periodista que entrevista al escritor que hace mucho que no escribe, ahí hay cosas de humor, me parece a mí, no, me parece. Yo, mire, señor Benedetti, le interrumpo, yo lo leo desde el año y pico, y la novela, el libro que más me ha interesado, es del año 63, el libro que más me ha interesado suyo y me sigue interesando, es Gracias por el fuego, que es una referencia para leer todo lo posterior. Yo no creo que usted tenga humor, yo lo que creo que usted tiene ironía, y una ironía en muchas ocasiones que quizás es lo que Consuelo le quiere decir, ácida, desesperanzada, digamos. Sin embargo, hay otro novelista que fue amigo suyo y usted lo admiró mucho, que es Juan Carlos Onetti, también de su nacionalidad. Además, creo que lo dirigió usted en la revista Marcha, si yo no me equivoco, durante un tiempo. No coincidimos, pero yo fui muy amigo de Onetti, ¿no? Que sí que utiliza un término que es demasiado duro, que es el sarcasmo. Usted no llega al sarcasmo, sí llega a la ironía, pero Onetti sí era ácido en su literatura. Mire, yo le diría lo siguiente. Primero, el humor que yo empleo es un humor que es una de las pocos legados positivos que nos dejó el capitalismo inglés. El humor nuestro es un humor bastante británico, ¿no? Y por eso es irónico. Yo recuerdo siempre una vez que estuve en Oxford y di una conferencia a hispanistas ingleses. Y bueno, y todo anduvo muy bien, pero al final dejé 2 cuentos que tenían un ingrediente de humor. Estos ingleses se han reído como nunca he visto reírse a un público mío, porque les estaba dando un poco el humor de ellos. En esa época, ya ahora los ingleses no tienen el mismo humor, ahora tienen los hooligans, ahora apoyan a la OTAN, ya, eso es otra cosa muy distinta, los ingleses de ahora. Pero por otro lado, ¿usted me permite leer algunos haikus? Sí, faltaría más. Donde me parece que sí, que hay humor. La ironía es un recurso, claro. También un recurso del humor. A ver. Mientras lo busca, leo un párrafo de una de sus novelas, Despistes y franquezas, y dice: veamos, dijo el profesor, ¿alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Dice, out, respondió prestamente un alumno. Dice, no es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba.
Sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es vierno, sino el verano. Está bien. Bueno, aquí por ejemplo hay alguno, dice, si no se esfuman, hay que tener cuidado con los fantasmas. Eso parece que no tiene ironía, que tiene humor, ¿no? Que hay otro... Depende, don Mario, ¿eh? ¿Eh? Depende. Bueno, De los fantasmas, claro. sí, claro. Aquí hay otro que dice, en plena noche, si mis manos te llaman, tus pechos vienen. Qué suerte. Bueno. Aquí otra que dice, esta sí tiene un poquito de ironía. No me seduce el burdel del poder, prefiero el otro. Tiene Yo otro que también. dice, nada conforta como una teta tibia. Dice, o mejor dos. Ya que estamos, ¿no? A ver si hay algún otro que sea... Tiene muchos poemas de amor usted, ¿eh? Sí, y aquí también hay poemas de amor. Y su mujer no le pregunta de dónde saca tanta sabiduría. No, ella es muy discreta. Eso quería yo preguntarle, no de su mujer, claro, sino del erotismo de sus poemas y de sus novelas, ¿eh? Ahora vamos a entrar en cosas comprometidas. No, pues yo me puedo negar a contestar también, ¿no? Aquí otro que dice, cuando prometen, los políticos ríen con los suplentes. Después está la que usted dijo, reveló el Papa, ¿no? Bueno, yo creo que estas son Una me ha sorprendido porque he leído que una de sus auténticas pasiones o verdaderas pasiones es el fútbol. Claro, hombre. Un fútbol Sí, sí. que es un elemento más del mercado, con fichajes supermillonarios. Hay actos de violencia también. Claro. Incluso se dijo en algún momento que era el opio del pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué elementos positivos ve usted en el deporte, en ese deporte? Ojalá que el fútbol siguiera siendo eso, un deporte, un juego, ¿no? Yo fui muy hincha de fútbol ¿De Peñarol o de Nacional? de Nacional, por favor. No moleste, por favor. Yo fui muy hincha de fútbol, tan hincha que iba todos los fines de semana, incluso durante un tiempo hice en periodismo una sección humorística sobre el fin de semana futbolístico, ¿no? O sea que estuve como 2 años haciendo eso. Bueno, pero la verdad es que ahora el fútbol ha tomado un cariz tan violento y es un negocio tan monumental que ya no lo veo con la misma simpatía. Eso no quiere decir que de repente no pueda gozar igual con una jugada genial de un jugador, ¿no? Pero no voy más a los estadios, ¿no? No voy más a los estadios porque a mis casi 80 años no es cuestión de salir rodando por una escalera porque a un señor se le ocurrió meter la violencia en la tribuna, ¿no? Pero sí, usted que por lo tanto ha sido toda la vida un defensor de lo que es la estética de ese deporte, la estética. Claro, por supuesto. Como deporte Claro. y como gimnasia No, y no, como y- inteligencia en movimiento, en todo caso. Hay jugadores del pasado que realmente eran estetas, ¿no? Yo qué sé, claro que los que conozco más son los de mi país o de Argentina, pero por ejemplo, yo qué sé, Schiaffino, ¿no? Que fue campeón mundial en Maracaná, ¿no? Ese era un jugador sensacional. No se acuerdan mucho de él ahora cuando mencionan a los grandes jugadores, pero Schiaffino era de Peñarol. Y yo, que siempre fui de Nacional, iba al estadio a ver a verlo. nada más que Schiaffino, porque era un artista Schiaffino. Y tantos otros que hubo después, ¿no? Otros que simplemente empuje, un Gambetta, un Tejera, Obdulio Varela era otro tipo que no era que fuera tan inteligente, sino un hombre muy honrado, muy generoso además. Siempre se cuenta eso, que cuando terminó el partido de la final de Maracaná, que Uruguay le ganó a Brasil, que era el gran favorito, todos los uruguayos se fueron a su hotel y Obdulio se fue a la delegación brasileña para consolar a los brasileños, ¿no? Eso fue un gesto humano que los brasileños no lo olvidan más. ¿Y por qué es usted tan crítico con el rock? ¿No es una... ¿Con no qué? sé, con El el rock. rock, con la música, Con con el el rock? rock. Porque no es una forma de liberación frente a determinadas rigideces estéticas y también incluso ideológicas, formales.
Sí, puede ser, pero yo también tengo derecho a que no me guste, ¿no? Hay, por ejemplo, hay otros que no les gusta la ópera, ¿no? Bueno, a mí no me gusta el rock. Me parece una música muy monótona, muy monótona. Y no me siento atraído por esa monotonía. Y además las letras no me gustan. Las letras me parecen... Se repiten. Se repiten, Son todas bisílabas. Y muy frívolas. A mí me gusta ese tipo de música hasta los Beatles y a lo mejor hasta Sting. Sting me gusta bastante. Un poeta, sí, claro. Pero Sting, por ejemplo, tiene letras que son poemas, y esa es la cosa de la música popular, que las letras sean poemas. Y sus poemas han sido cantados por Nacha Guevara, por Serrat y por otros muchos cantantes. Por 40 ¿no? y tantos cantantes. ¿Y qué siente un Miglietti. poeta? Se siente identificado porque no es lo mismo la letra de una canción que un poema, ¿no? No. Al principio le pusieron música a poemas míos, pero después yo empecé a advertir que no es lo mismo un poema que una letra de canción. Entonces empecé a escribir letras de canciones, que están incluidas en mis libros, ¿no? Pero que son letras de canciones, no son poemas. Y yo he disfrutado mucho con los cantantes y los músicos y todo eso, ¿no? A mí me gusta trabajar con los músicos, pero sobre todo hay que ser amigo del músico para trabajar, y del cantante, ¿no? Porque hay que tener suficiente confianza uno y otro para decirle, mira, que el cantante te diga eso yo no lo puedo cantar, ¿no? O que uno mismo, el que está haciendo la letra, dice, mira, esto no va a ir con la música que estás haciendo. En beneficio todo del buen resultado de la canción, ¿no? Estamos don Mario, en las puertas ya mismo de un siglo nuevo. Aquí también en su libro Buzón de tiempo en el acabo se habla usted de transitar al nuevo siglo con los pies desnudos, y habla de algo que a mí me ha llamado la atención, que es el dolor de la alegría. ¿Cómo es este siglo que viene? ¿Cómo lo ve usted? Yo le digo, yo lo veo con mucha desconfianza y mucho escepticismo. Eso que digo yo del dolor de la alegría es que me parece que si uno en determinado momento se da cuenta que es capaz de sentir tristeza, auténtica tristeza, bueno, yo creo que es una buena cosa. Eso provoca alegría también, porque significa que uno tiene suficiente sensibilidad como para sentir tristeza ante el dolor, y que uno no es así uno tan duro, tan cruel, tan insensible como para que el dolor le pase por encima, ¿no? Es que hay dolores. Nos contaba un invitado que estuvo aquí ayer, que es el fiscal Castresana, que durante la instrucción en Argentina de todo, en fin, el tema de Estrasera, el informe Sábato, a las secretarias que tomaban notas de los relatos de las torturas de las personas bajo la dictadura había que relevarlas cada 10 minutos, Sí. porque no aguantaban. Porque no aguantaban. Me lo he recordado cuando hablaba usted de que había militares uruguayos de su país que no aguantaban las enseñanzas de la tortura, ¿no? Sí. La humanidad, nunca vamos a dejar de ser así de crueles. O sea, esto está en los genes de la sociedad, del ser humano, la crueldad, me refiero. Bueno, creo que era Sartre que decía, ¿no? Dice siempre están diciendo que la tortura es inhumana. No, la tortura desgraciadamente es humana, decía Sartre. Y por eso es lo terrible, que la practiquen los seres humanos, ¿no? Y sí, está eso en el ser humano, lamentablemente, pero está, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tratar de que disminuya, tratar de que haya factores de educación. En esto es muy importante la educación. Que haya factores de educación que vayan de alguna manera disminuyendo la injusticia, la crueldad. Ustedes ven, por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que ese es el gran enemigo que tiene Estados Unidos, el que lo va a derrotar dentro de Estados Unidos. Pues usted ve esos niños, esos adolescentes que aprenden a tirar todos los días, ¿sí? Animados por sus padres, que le dan clases de puntería y todo, después salen, se meten en la escuela, matan a los maestros, matan a los compañeros, otros se suben a una habitación y hacen una matanza de la gente en la calle. Eso es una cosa de educación. En otros países sucede como una excepción, pero en Estados Unidos casi una rutina, ¿no?
¿Cuál es el legado que han dejado todas estas dictaduras en América Latina? Unas dictaduras que usted dice que ahora, al cabo del tiempo, hay dos tipos de personas, los olvidadizos y los olvidadores, ¿no? Sí. Que tratan de, unos que se olvide y otros tratan de olvidar, Claro. para no sufrir, para no tener el Sí. dolor, ¿no? Sí. ¿Qué legado han dejado a las dictaduras allí? Y no es muy buen legado que digamos, ¿no? Porque además dejan en los pueblos, los pueblos que no han participado en la tortura ni nada por el estilo, pero dejan tal ambiente enrarecido en la sociedad que eso después se refleja en los años futuros, ¿no? Yo digo que uno de los peores legados que nos dejan las dictaduras en América Latina es un legado de mezquindad. En mi propio país, antes la gente era más generosa, más solidaria, ¿no? Y hoy, tal vez porque no tiene tiempo para dedicarlo al ocio, el ocio es una actividad muy creadora, ¿no? No tiene tiempo para el ocio, entonces a veces tiene que asumir 3 empleos para poder vivir él y su familia, ¿no? Entonces todo eso son cosas que van deteriorando el ambiente, ¿no? Y bueno, llega un momento en que eso se nota, ¿no? Todavía hoy los españoles van a Uruguay y les gusta Uruguay, les gusta mucho, les gusta el tratamiento de la gente, incluso comparan con países vecinos y les gusta más eso. Y tienen razón, pero nosotros comparamos con el Uruguay de antes, ¿no? Claro. Entonces son dos comparaciones distintas. Yo conocí el Uruguay de entonces, en ¿Sí? la época de la dictadura militar, y asustaba. Le contaba que me detuvieron... Durante la dictadura, durante la bueno, dictadura eso anterior, asustaba, claro. Le conté que me detuvieron por entrar por la puerta de salida, cosa que no me había ocurrido nunca en la vida. Me dijeron, por aquí no se puede entrar, que es la de salida. La Así entrada que- estaba muy vigilada y la de salida no había nadie. Y ahora en adelante no cometa más ese disparate, No. por favor. Preguntaré dónde está la entrada. Pregunte dónde está la entrada. Déjeme una tregua, Sí. haciendo alusión al título de otra de sus grandes novelas. Dice usted que el único istmo que va a permanecer es el abismo. Sin embargo, a lo largo de toda su poesía, a lo largo de todos, incluso de sus ensayos más ácidos o más desesperanzados, por utilizar un término suave, y en sus novelas, todo eso hay una pátina muy, muy evidente de erotismo, mi querido amigo. Sí. Eso no va a quedar, hágame el favor, se puede equilibrar, como dicen los gallegos, el que peca y reza empata. Por lo tanto, Sí, sí. hombre, si queda el abismo, no va a quedar el erotismo como una gran solución educativa para Y además para está la el istmo de humanidad. Panamá también. Y no se olvide del istmo de Panamá también, que también Eso no lo queda. conocías tú. Quiero decir, Sí. el erotismo no es uno de los grandes motores del ser humano para superar no solo sus miedos, sino también sus muchas desesperanzas. Yo diría que el amor, más que el erotismo. El erotismo es una forma del amor, un capítulo del amor, una especialización del amor. Pero es más importante el amor que el erotismo. Puede haber erotismo sin amor. Y Se ve muy frecuentemente. Si usted entra a un burdel, practica el erotismo, pero no tiene por qué practicar el amor, ¿verdad? Digo yo. a lo mejor también, don Mario, no Lo mejor no me es parece. lo mejor es la combinación. No me parece incompatible. No, lo mejor es la combinación, amor con erotismo, eso por supuesto, ¿no? Pero no siempre es tan fácil que se dé. El amor es de los valores o de las cualidades humanas que cuando ya ha vivido uno mucho y tiene experiencia, es sabio, como usted, valora más que otros asuntos que cuando somos o son más jóvenes Claro. las personas se le dan mayor importancia, ¿verdad? O sea, al final el amor, la amistad, Sí. lo más íntimo. Yo creo que a mí me interesan mucho las relaciones humanas, en lo personal y en lo que escribo. Si usted toma un libro como ese, Buzón de Tiempo, será más triste o más alegre que otros míos, pero el tema son las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, y dentro de las relaciones humanas yo creo que el amor es una cumbre de esas relaciones humanas.
porque hay otras. El odio es una relación humana también, no muy recomendable. Detestable, por otro lado. En las escuelas, pero también es una relación humana, ¿no? Pero las relaciones humanas son muy ricas y sobre todo para ser aprovechadas por los artistas, no solo por los escritores, sino por los pintores, por los músicos, ¿no? Las relaciones humanas son como un tesoro para el arte. Usted ha escrito 70 libros y dice que no tiene tiempo. Por eso dicen sus amigos que si hubiese tenido usted tiempo, acabaría usted solo con la selva del Amazonas, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Vamos a ver, un escritor, usted que ha escrito 70 libros, ¿qué puede hacer un escritor? ¿Qué se puede hacer con un soneto frente a un mundo injusto? Frente a un mundo injusto. Nada del otro mundo, no. Yo digo siempre que una revolución no se echa abajo con un soneto, ni una dictadura se echa abajo con un soneto, ¿no? A veces pueden adornar un hecho político, como fue la canción aquella de Afonso, ¿no? ¿Cómo se Grándola llamaba? Vila Morena. Grándola Vila Morena. Bueno, esa Raúl fue una Tempo Criollo. canción que adornó un momento revolucionario, pero la revolución no fue provocada por la canción, no, fue provocada por otros motivos y razones. Hablando de revolución. Fue la que indicó el inicio de la revolución. Claro. Cuando se oyó por la radio se pusieron en marcha. Sí. Hablando de revolución, don Mario, usted es un gran conocedor y un gran amante de Cuba, que ya ha citado aquí Luis Mariñas, como inmediata geografía de la celebración de una cumbre. Ya sé que a otros presidentes hispanoamericanos o iberoamericanos hay que pedirles muchísimas cosas, sobre todo a las clases dirigentes que sean más honestas de lo que han sido hasta ahora, que es lo que usted pide durante toda su vida. Pero ¿qué le pediría usted en esta circunstancia a Fidel Castro? Eso lo tengo muy claro. ¿Qué le pediría a Fidel Castro como hombre, estemos o no de acuerdo, relevante, muy relevante, estemos o no de acuerdo con él en el concierto político hispanoamericano de este final de siglo? Lo primero que le pediría sea que aboliera la pena de muerte. Yo estoy tajantemente contra la pena de muerte con cualquier país que la aplique y con cualquier ideología que la sostenga. Pero por supuesto, no nos vamos a rasgar las vestiduras condenando a Cuba porque condenó a muerte a 4 o 5 en los últimos 15 años, cuando Estados Unidos condena a muerte más o menos a 1 por semana, y además menores de edad, etcétera, ¿no? Y en casi todos los estados de los Estados Unidos existe la pena de muerte. Yo siempre les he pedido a los cubanos que dejen la pena de muerte, porque así dejan solo a Estados Unidos con la pena de muerte. Si Cuba deja la pena de muerte, queda nada más que Estados Unidos con la pena de muerte, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro es que, claro, yo veo imposibilidades ahora, la situación como está, aunque parecería que van apuntando síntomas de mejoría entre Cuba y países europeos y un sector de los Estados Unidos. Yo le pediría a Fidel que cuando fuera posible, cuando terminaran los bloqueos y todo ese tipo de injusticias, que llamara a elecciones, que tuviera una actitud democrática. La que he tenido hasta ahora yo la comprendo, porque es muy difícil pedirle a un país bloqueado como ha estado Fidel Castro en todas estas decenas de años, pedirle que limpie eso y llame a elecciones. Además, también hay que considerar que para los latinoamericanos la Revolución Cubana tiene un significado que no tiene para los europeos, ¿no? Nosotros creo que tuvimos que elegir entre la Revolución Cubana con todos sus defectos y Estados Unidos con todas sus virtudes. Y al fin de cuentas creo que nos preferimos la Revolución Cubana con sus defectos, porque en definitiva no nos perjudican. En cambio, las actitudes de los Estados Unidos son terribles para América Latina. Son frustrantes, son gastadoras en el sentido de gastar la soberanía de los pueblos, ¿no? Yo estaba en los Estados Unidos mientras me dejaron entrar, ya no me deja más entrar,
pero yo he estado en los Estados Unidos y yo he visto cómo tratan a los negros y cómo tratan a los chicanos. Es algo horrible, ¿no? Yo creo que es uno de los países del mundo en que tratan peor a las minorías, ¿no? Don Mario Benedetti escribe: la soledad no olvida nada, cava memorias, está desnuda, se encierra sola. Don Mario Benedetti, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Gracias, Juancho. Gracias por el fuego, maestro. Bueno, gracias. Nosotros volveremos aquí otra vez mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.